El anunciado Día de la Ira Musulmana para este viernes finalmente no se produce, o no con los efectos que se temían. Aparente distensión de la crisis con Irán, desbloqueo de la negociación, pregunta, aquí lo intentaremos darle respuesta. Se reanuda el diálogo entre israelíes y palestinos, y también noticia de esta semana, la 61 Asamblea de Naciones Unidas. Me alegra mucho poder dar la bienvenida en este primer programa del Año Nuevo a Julio Trujillo e Isaac Erup. Shana Tová, feliz Año Nuevo. Gracias. Shana Tová. Es el programa que grabamos en la víspera, pero que se escuchará, esperamos, el día de Año Nuevo. Así que bueno, estos son algunos de los temas. Es pecado. Se escuchará por ahí, o después de Año Nuevo, ¿no? Para eso tenemos el archivo de Radio Sefarat. En fin, quien quiera escucharlo lo podrá escuchar, y los temas de la semana, como decíamos, son estos que he planteado de forma un poco optimista, y he visto que en el semanario que dirige Julio Trujillo, civilizacionydiálogo.com, no lo es tanto. Aquí se dice lo siguiente: todos los problemas siguen en su sitio, latentes pero amenazadores, y siguen afilándose los cuchillos para el próximo enfrentamiento. Julio, ¿no lo ves tan sí, de color rosa? No lo veo de color rosa, no. Aparte, a pesar de que soy con frecuencia optimista en términos generales, y a medio plazo no lo soy, ¿no? Yo creo que el esfuerzo que hemos hecho de publicar primero el discurso íntegro del Papa, porque ha sido malinterpretado y no manipulado, pero sí exagerado en algunos énfasis que permitieran la reacción, pero como coartada una reacción que hubiera sido la misma en cualquier caso, ¿no? Y la reacción tremendamente violenta. Es decir, es curioso, es paradójico que quienes niegan la afirmación del Papa de que hay una serie de valores ligados a la violencia, la forma de protestar contra eso sea desencadenar una violencia, asesinatos y quema de iglesias, ¿no? Por otra parte, muchas iglesias que ni siquiera eran de obediencia papal, digamos, ¿no? Algunas de las incendiadas. Y por otra parte, me parece que la situación de armamento ideológico del islamismo radical crece, que la parálisis europea se ha hecho evidente con el planteamiento que ha hecho el Papa y las reacciones, y eso me hace ser escasamente optimista, ¿no? Isaac, ha sido una semana en que el Papa ha sido protagonista. Las reacciones a esas palabras del Papa, se ha dicho que el Papa no estuvo afortunado en la elección de esa cita, pero obviamente la reacción es la que es desafortunada en cualquier caso, ¿no? Bueno, en primer lugar, me alegro de estar con Julio. Creo que lo que escribe en su magazine, en su revista, desgraciadamente, y a pesar de ser víspera de Año Nuevo, lo comparto. No sé si cabe mucho lugar para la esperanza. Las cosas siguen igual, es decir, siguen mal. Yo no empezaría por destacar la intervención del Papa, sino en la ONU yo creo que se ha oído intervenciones nada fructíferas, que no invitan al progreso, a la evolución de las cosas. Quizá el cuarteto que haya podido dar apoyo a un gobierno de unidad nacional en Palestina y que hubiera podido ser un interlocutor del gobierno de Israel, da la impresión que el gobierno de Israel sí estaba dispuesto a hacerse la vista gorda y a hablar con un gobierno de unidad nacional palestino, pero siempre y cuando hubiese un reconocimiento por parte de Israel, por parte, del gobierno de unidad palestino, incluyendo a Hamas, a Israel. Pero no se produce. Por otra parte, Irán sigue con su programa nuclear, y además cabe destacar la intervención en última instancia de Chirac, que se aleja ahora, después de compartir opinión con Estados Unidos, se aleja ahora y dice que solo cabe la negociación. Con respecto a la intervención del Papa, a la que te referías, Alex, y a la que se refirió Julio, yo no creo que el Vaticano no hubiera calibrado las reacciones del mundo musulmán. Yo creo que a mí me da la impresión que el Papa, hombre racional e inteligente, puso el dedo en la llaga, advirtiendo al mundo occidental de esa asociación que el mundo musulmán hoy establece con la violencia. Y por otra parte, el Papa lo que quería era llamar la atención sobre el origen cristiano de Europa. ¿Y qué ha conseguido con todo esto? Pues da la impresión que invita a la reflexión. Y no sé si no
no estaba mirando, no tenía en el punto de mira a Turquía. Pero yo lo dejo eso en un punto de interrogación. En su intervención en la Asamblea de Naciones Unidas, el presidente de los Estados Unidos, Bush, denunció la falsa propaganda de que Occidente está en guerra con el Islam. Y se refería, obviamente, a la propaganda del fanatismo musulmán. Sin embargo, os pregunto, ¿no hay también muchos en Occidente quienes sostienen esa tesis de alguna manera con la idea del choque de civilizaciones y de esta manera también contribuyen a que se cumpla esa profecía del choque de civilizaciones y radicalicen? Bueno, yo creo que es una pregunta delicada de contestar, porque con el tema del choque de civilizaciones también ha habido una manipulación intelectual del concepto. Y yo creo que el choque de civilizaciones existe, que Huntington no plantea una terapia, sino hace un diagnóstico. Otra cosa es, como ese choque existe, ¿cómo lo enfrentamos? Ahí podemos discutir. El propio Huntington no defiende la misma política que Bush, aunque sí habla de choque de civilizaciones. A veces, en nombre de negar la teoría, estamos negando la realidad, estamos sirviendo a la propaganda del islamismo radical. Yo creo que el choque de civilizaciones existe, que la almendra doctrinal del Islam, y más probablemente en el Islam árabe, pero eso sería cuestión de matizarlo, es la violencia y la expansión por la violencia, es la yihad, y eso determina que algunos oleadas terroristas, algunos planteamientos incluso de cambio a la sociedad, alguna concepción de la gestión de la vida pública pase por la violencia, y eso es así, no lo podemos obviar. Otra cosa es que cómo lo enfrentamos, que eso se abre una discusión tremenda. Yo creo que no se está en guerra con el Islam, pero es verdad que el Islam es un sistema de creencias que tiene que ser derrotado intelectualmente, porque si no se establece una convivencia imposible, y eso hay que decirlo, ¿no? Yo comparto plenamente la opinión de Julio. Es decir, hay una diferencia muy marcada entre la civilización musulmana y la civilización judeocristiana occidental. Pues se puede englobar dentro de esa civilización musulmana todo, desde, digamos, el fanatismo extremo de Al-Qaeda a una posición... Yo me pregunto, ¿dónde están los moderados? Bueno, por ejemplo, el caso de Turquía con el llamado islamismo moderado. No, pero vamos a ver, yo creo que en la expresión social y política del Islam no todo es igual, porque responde a tradiciones distintas, porque luego el propio nacionalismo árabe y las formas en que surgió dividió en distintas familias con rivalidades entre sí, y entonces han dado lugar a distintas culturas sociales y determinadas por también los recursos, la geografía, todo eso. Pero el Islam, en su conjunto, es un sistema de creencias muy ligado a la idea de la expansión violenta del Islam, de la religión. Es decir, su mitología, su forma de justificarse a sí mismo y de encontrar un papel en la historia está ligada a la violencia. Es verdad que en los países musulmanes no árabes, donde el Islam no llegó tanto por la espada sino por el comercio, pues se encuentran algunos fenómenos distintos. Pero en los momentos de crisis, de quiebra de la sociedad, reaparece el Islam violento. Y frente a eso, no hay un sistema de valores moderado que intente dar otra interpretación y que dé la batalla. Esto, con respecto a lo del Papa, casi todos los gobiernos de sociedades musulmanas han sido durísimos, sin ningún matiz. Y el mismo hecho que se convoque un día de la ira, no un día del encuentro, del diálogo, sino el día de la ira, me parece Ahora, curiosamente, la habilidad también por parte de Ahmadinejad, que en la Asamblea de la ONU hizo un llamamiento a la calma, ¿no? Estuvo también... demagógico, sí. Absolutamente cajón. No obstante, yo sí quisiera añadir, desde luego, yo no creo que Europa haya empuñado las armas o la espada contra el mundo musulmán. Sí hay un mundo radical musulmán que quisiera o que empuña las armas contra el mundo judeocristiano o la civilización occidental. Lo que sí da la impresión es que algunos gobiernos, que no tienen por qué ser y que no son musulmanes radicales, sí, de alguna manera, azuzan al mundo musulmán radical que tiene en sus países para encauzar algún descontento. Sí, bueno, eso también, claro. Todo giró esta semana en torno a la Asamblea de Naciones Unidas, y hay también noticias de encuentros, por ejemplo, entre Shimon Peres y el primer ministro palestino Abbas. Peres salió de esa reunión diciendo que no se encontrarán el primer ministro Olmert con Abbas hasta que Hamás y ese gobierno de unidad nacional no reconozca el Estado de Israel. De alguna manera estamos igual como hace aproximadamente un mes y medio, 2 meses, antes del secuestro de Gilad Shalit y antes de la guerra del Líbano,
casi como que la historia es cíclica. Yo creo que ya lo hablamos aquí. Medio. Yo creo que la victoria de Hamás y eso ha puesto el contador a cero. Es como si estuviéramos otra vez en aquella época en que se trataba de ver si se podía sentarse uno a hablar con la OLP, ¿no? Salvando las distancias. Yo creo que efectivamente estamos con el contador a cero. Ahora existe, es verdad, un grupo de nacionalismo igual de ligado al terrorismo que Hamas, no nos engañemos, pero con otra tradición política, como es el grupo de Fatah y Abu Mazen, que ya han hecho una experiencia y que asumen, o parece que asumen, la inevitabilidad del diálogo o de cierto diálogo, y entonces a lo mejor se puede jugar con ese elemento para crear un nuevo escenario, pero ahora mismo ese escenario aún no existe, ¿no? En Israel hay quienes, sin embargo, apuestan por el pragmatismo y no cometer algunos errores que se cometieron entonces, es decir, tal vez abrir la posibilidad del diálogo y que eso asimismo fuerce a Hamás al reconocimiento de Israel. Yo creo que el gobierno israelí hablaría y apostaría por el pragmatismo. A mí me parecería bien, pero debe haber un mínimo de seriedad por la parte del interlocutor. Yo creo que, no sé, a mí me cuesta mucho, estoy más alejado que vosotros probablemente de la realidad israelí, ¿no? Si uno lee civilización y diálogo, creo que no lo estás. No, hombre, quiero decir que yo, era un poco una excusa por lo que voy a decir ahora, pero yo no me sentaría en ningún momento si no había una aceptación plena del derecho de Israel a su existencia. Es que estamos volviendo casi al debate del 47, del 48, eso no se puede admitir, ¿no? Por otro lado, 100% de acuerdo. Se habló esta semana también de unas negociaciones secretas, que bueno, que ya no son tan secretas porque el diario israelí Maariv habló de que existieron en París y también en Madrid unas conversaciones secretas entre delegados de Olmert y del primer ministro palestino, de la autoridad palestina, Abbas. De alguna manera, la crisis del verano y que no lo vamos a repetir, las famosas desafortunadas declaraciones de Zapatero y su falta de equidistancia entre las dos partes, entonces nos temíamos que eso iba a revertir sobre en el descrédito de España como mediador, como broker en lo que son las relaciones entre israelíes y palestinos. ¿Esto demuestra lo contrario o no es así? Vamos a ver, yo creo que lo hablamos aquí, yo creo que España nunca ha sido importante como mediador en Oriente Próximo, jamás, ni siquiera cuando Moratinos tenía un aparato de propaganda muy bien engrasado, no lo era. En segundo lugar, el conflicto de Oriente Próximo, uno de esos conflictos donde incluso en medio de las peores batallas ha habido puentes de comunicación, curiosamente, ¿no? Y probablemente satisfactoriamente, porque esas cosas ocurren. Ya hubo reuniones en Rabat, si no me equivoco, muy discretas en pre-Oslo y pre-Madrid, ¿no? Que dieron lugar a sentar las bases de los acuerdos futuros. Bueno, parece que efectivamente ha habido encuentros, probablemente en los encuentros se habrá explicitado eso que se ha dicho ahora en la ONU de manera pública, ¿no? Y yo creo que es bueno que se produzcan esos encuentros, pero no creo que esté elevando el nivel español de participación en el conflicto para nada. Al contrario, España es una potencia, por decirlo de alguna manera, absolutamente marginal en Europa misma, en la política europea, como acaba de demostrar la crisis de la inmigración, y en Oriente Próximo es un outsider total, ¿no? Tristemente, yo creo que tengo que confirmar las palabras de Julio. Yo creo que España, con su política exterior, no solo en Oriente Medio, sino en el resto del mundo y en América Latina o en su relación con los Estados Unidos, yo creo que ha perdido mucho de su crédito. Sí. Y por tanto no es un interlocutor hoy válido. Hablando de España, en España esta semana la noticia, que lleva siendo noticia desde hace mucho tiempo, es esa polémica y discordia en torno a las investigaciones sobre los atentados del 11 de marzo. Es una polémica, como digo, que está realmente viva desde el triunfo electoral del Partido Socialista el 14 de marzo y, por un lado, está, sembrada de insinuaciones y de acusaciones de falsificación y ocultamiento de pruebas por parte del Gobierno. Y esta semana el Parlamento rechazó una moción presentada por el Partido Popular que instaba al Gobierno a seguir investigando sobre esas dudas, sobre los cabos sueltos y sobre esas sospechas que se ciernen sobre la investigación. Os quiero preguntar a vosotros, es un tema que no hemos tocado todavía en esta tertulia, ¿cuál es vuestra opinión? Hay como dos visiones totalmente opuestas. Por un lado se habla de teorías de la conspiración para consumo mediático, intentos de deslegitimación del resultado electoral. Por otro, hay quienes dicen que hay razones fundadas para poner en duda el sumario, la investigación. ¿Cuál es vuestra opinión? Yo creo que se olvida lo más importante. Nos olvidamos a veces de los 191 muertos que hubo en un atentado terrible, cometido bajo las narices del Ministerio Interior de un gobierno democráticamente elegido. De un gobierno, por cierto, que no supo asumir sus responsabilidades. Ciertamente se produce un cambio en el mapa electoral en este país a las 48 horas.
y el gobierno socialista, pues también puede que haya algo de lo que comentabas, de que no investiga todo lo que tenía que investigar o no es suficientemente transparente para la opinión pública española. Pero eso no justifica que el gobierno de la que el partido de la oposición se estanque haciendo oposición, haciendo de este tema el milestone, el tema central de su oposición. Julio. Bueno, yo creo... Vamos a ver, yo creo que no es verdad que el PP esté haciendo de esto la clave, pero es verdad que hay sectores mediáticos muy ligados al PP que no le permiten salir de esa zona de ofensiva, que están convirtiendo eso. Y eso es un tema que tiene que resolver el PP. Pero yo, que no soy sospechoso, es decir, que creo que no hay ninguna duda de la autoría islamista del atentado. Ninguna duda, lo poco que yo he estudiado del asunto, creo que no hay ninguna participación ni cercana ni indirecta de ETA, lo cual no quiere decir que los grupos terroristas a veces, por decirlo de alguna forma, se junten a la hora de ir de compras o implementen relaciones para comprar armas o para hacer determinadas actividades, que en el caso de ETA no es viejo, la relación, por ejemplo, con sectores del terrorismo palestino históricamente. Yo creo que en este caso no ha habido nada de eso, pero es verdad que el PSOE aprovechó el error del PP de gestión de aquellos primeros momentos cuando estaba convencido, como toda la sociedad, solo que el PP siguió colgado del error más tiempo de que era ETA la autora, para explotarlo políticamente, y el PSOE llegó a actividades tan antidemocráticas como las convocatorias de rodeo de las sedes del PP en la jornada electoral, etcétera. Que cuando eso se va desarrollando, cuando eso termina, ganan las elecciones, se mete en el proceso de paz y con el teórico proceso de paz en Euskadi, y desarrolla y va avanzando la investigación, todo dato donde aparezca la posibilidad de dudas sobre la autoría les pone nerviosos, y entonces yo creo que frente a eso la policía, por otra parte, una policía que está muy politizada, la policía española, más que nunca desde que ganó el PSOE, que la ha convertido casi en una correa de transmisión, y cuando digo la policía, no estoy hablando ni de la Guardia Civil ni de los aparatos de inteligencia, está haciendo que algunas formas de instruir el sumario de aportación de pruebas esté siendo chapucera. Primero, ¿por qué? Porque tienen ganas de que acabe rápido, porque tienen miedo a que las chapuzas iniciales lleven a la anulación del proceso. En segundo lugar, porque hay un sector del PP apretándole sobre la supuesta conspiración, que es cada vez más loca, porque primero empezaron a hablar de ETA, luego de los servicios secretos marroquíes, luego marroquíes más franceses, e incluso de sectores directamente del PSOE, he oído yo decir a gente. Se vuelve a hablar de ETA con la aparente descubrimiento de esta semana, ¿no? Con lo del ácido bórico. Lo que pasa es que al final esto del ácido bórico expresa bien cuál es la contradicción. Al final terminamos discutiendo sobre el ácido bórico, y eso no es lo grave. Es igual que hubiera sido sal común o hubiera sido detergente. El problema es que hay un policía que rectifica un documento oficial para informar al juez de una cosa distinta que la que hacen los peritos, por las razones que sea, yo no sé las que son, y eso lo tiene que aclarar el gobierno, porque yo insisto, no creo en la autoría de ETA, pero sí que creo que se ha hecho muy chapuceramente la instrucción, y que hay un montón de cosas que la opinión pública se cuestiona y que tienen que ser respondidas. Y por otra parte, lo de ayer o anteayer de todos los grupos unidos, el Frente Anti-PP, en teoría para salvar el Estado de Derecho, avalado por personajes que se han distinguido, y valga la ironía, por la defensa del Estado de Derecho, como la gente de Carlos Rubira o Llamazares. Hombre, me parece vergonzoso. Sí, pero Julio, sea o no sea el grupo islamista, sea ETA o sea el grupo islamista, mueren en atentados 190 y tantas personas, 192 personas. Y eso ocurre bajo el mandato del gobierno del PP. Sí. Y da la impresión que en este país ese gobierno no ha asumido su responsabilidad, sino que el pueblo, con su voto, le hace pagar, pero ellos nunca lo han asumido. Ahora estas maniobras de distracción, francamente, estamos pensando o quieren darnos a pensar de que el partido en la oposición, entonces el PSOE, fabrica este atentado. Yo creo que hay gente del PP o de sectores mediáticos del PP que lo ha insinuado, pero bueno, eso me parece que es inadmisible, ridículo y absolutamente enloquecido. Pero eso no quiere decir que en torno a esa investigación está habiendo muchas chapuzas, por decirlo de una forma. El PP se enamoró tanto de la hipótesis de ETA como el PSOE de la hipótesis islamista, en función de la rentabilidad electoral. Y al final el PSOE ha forzado la instrucción del sumario, despreciando algunas cuestiones de la investigación que están permitiendo esos agujeros que sectores del PP explotan, y el gobierno lo tiene que aclarar. Yo creo que el PP ya pagó la responsabilidad de perder unas elecciones, y que bueno, que sigue siendo Acebes, exministro de Interior, uno de los portavoces y grandes responsables del Partido Popular en la oposición.
Bueno, es un tema... Sí, lo que pasa es que esto es un tema, yo estoy de acuerdo, pero es que si tiramos de esa responsabilidad, también sigue siendo hoy ministro del Interior quien fue el portavoz cuando al GAL. Vamos a pedir también a Rubalcaba que dimita, porque claro, es que yo creo que eso nos llevaría a la responsabilidad infinita, ¿no? Si os parece, Julio, Isaac, pasamos página a este tema. El tema no se va a pasar página por mucho tiempo, posiblemente hasta las próximas elecciones, en que posiblemente nadie ya pueda acusar o deslegitimar por razones del atentado, ¿no? Posiblemente estos 4 años van a estar marcados por no falta por tanto esa... las elecciones generales. Faltan 2 años y pico, ¿no? Sí, serían en marzo del 2008, pero puede ser en otoño del año que viene, ¿no? Bueno, lo que sí que hay que subrayar es que ese atentado provocó 192 víctimas, y lo que esperamos y confiamos es que nunca más se vuelva a producir y que no, obviamente, altere la política española algo tan trágico como lo sucedido el 11 de marzo de 2004. Isaac Querub, Julio Trujillo, gracias por hacer tiempo para estar un rato con nosotros en este primer programa del año 5767. Feliz año nuevo para todos y hasta muy pronto. Gracias a ti, Alex Shanatova.